con ustedes y espero que sea de bendición para todo el pueblo. Antes de seguir, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que Él obre en nuestras vidas, en esta congregación esta mañana? Señor, yo te doy gracias esta mañana por todas tus bendiciones. Gracias por lo que has estado haciendo en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Gracias porque tú tienes planes y propósitos para nosotros. Tú tienes buenos deseos y buenos planes para nuestras vidas, Señor. Yo pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes en esta mañana para crear un espacio, Señor, en nuestro corazón para ti. Que podamos hacer todas las demás cosas a un lado. Vamos a enfocarnos en ti para que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas y en esta congregación. Unge en mis labios, Señor, para poder compartir tu mensaje, tu palabra. Es tú quien habla y no yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana voy a compartir el tema Dios del avivamiento. Por todo este año hemos estado hablando acerca de avivar la llama del don de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han estado disfrutando de estos temas y de este tiempo? Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí en este pasaje, en esta declaración que hizo Jesús, podemos ver dos cosas. Número uno, nos damos cuenta que tenemos un enemigo, a quien Jesús llama ladrón. Y el único objetivo de este ladrón, de este enemigo, es de robar y de matar y destruir. Él quiere robar tu alegría, Él quiere robar tu paz, Él quiere robar todas tus bendiciones. Y yo sé que yo sé que todos nosotros hasta cierto punto podemos percibir esto. Es parte de la razón que nosotros sentimos esas aflicciones del enemigo. Quizás han experimentado momentos donde han sentido ataques contra tu persona, han sufrido aflicciones y ataques contra tu reputación. Quizás ahí en tu matrimonio también han enfrentado momentos críticos o cosas que están sucediendo con sus hijos, o tu paz también ha sido atacado. Pero ves, es que estamos en una batalla espiritual. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual que no podemos ver. Y esos mundos no son separados, o sea, no podemos aislar el mundo físico. Hasta todo lo material, mi vida, y acá está todo lo espiritual. Hay una relación entre ellos, o sea, hay lo que pasa en el mundo espiritual lo vamos a ver en lo físico, y lo que pasa en lo físico vamos a verlo en la vida espiritual. La realidad es que hay un enemigo, por eso aún en los momentos de avivamiento, en los momentos donde hay un nuevo nacer, un nuevo sentir en nuestros corazones, a veces sentimos esa oposición. A veces sentimos esa resistencia, porque en esencia estamos en una batalla espiritual. Tenemos un enemigo. No debemos de sorprendernos cuando enfrentamos esas cosas. Jesús dijo que
en este mundo tendremos aflicción, no dice quizás, no dice que a lo mejor, él dice en este mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso Jesús nos advierte en su palabra que tienes un enemigo. Y los pensamientos de ese enemigo es de robarte, es de matarte, es de destruir tu vida. Pero la Biblia dice que también en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Pero eso no debe de desanimarnos, esto no debe de hacernos sentir tristes o temerosos, sino debe de animarnos. Debemos de regocijarnos, debemos de alegrarnos, porque aunque hay un enemigo, la palabra de Dios dice que hay alguien a nuestro favor, que aunque el enemigo ha venido para matar y hurtar y destruir, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios todavía está en control, Él todavía está en su trono y Él tiene un plan y un propósito para su iglesia. Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 17, fíjense, dice así, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. ¡Wow! Entonces la Biblia nos dice que en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Pero también dice algo más la Biblia al respecto de los últimos tiempos. Que Él va a derramar su Espíritu Santo sobre todo género humano, sobre toda persona, sobre todo corazón que está dispuesto a ser llenado de su Espíritu y de su poder. Hay peligro, pero hay unción. Hay peligro, pero hay poder. Hay peligro, pero hay provisión de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya, se va a alabar al Señor en esta iglesia. La Biblia nos dice en Efesios que hay un espíritu que está obrando en los hijos de desobediencia. Pero ahí mismo en Efesios nos dice que hay un espíritu diferente. El Espíritu de Dios. Dios mismo que está obrando en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu y poder que está obrando en nosotros, quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y vemos estos dos espíritus que están obrando aún en este tiempo actual. Mientras que el enemigo está usando a Hollywood para promover la adoración del oculto. No sé, yo no vi los Grammys, pero quizás algunos sí vieron los Grammys. Hubo ahí una presentación de un cantante que todo el escenario era de Satanás, que estaba disfrazado de Satanás. Se llamaba Unholy. Unholy. ¿Cómo diría unholy? O sea, no santo. Sacrilegio, no sé cómo decirlo en español. Pero todo eso estaba promoviendo, saliendo en un domingo, saliendo para todo el mundo. Pero, bueno, estamos viendo la obra del enemigo. Estamos viendo el espíritu que está trabajando en los hijos de desobediencia. Pero mientras el espíritu del maligno está trabajando en los hijos de desobediencia, hay otro espíritu, el Espíritu de Dios que está obrando
en los hijos de Dios, que está obrando en personas que tienen un hambre y un ser espiritual. Y 3 días después de esto, algunos días después de esto, vimos como en un lugar en Kentucky, en una universidad en Kentucky, inició un avivamiento que ha tenido un impacto en nuestro país y también en el mundo. ¿Y quién usó Jesús? ¿Quién usó Dios ahí? Usó hombres y mujeres jóvenes, jóvenes con hambre de Dios, para iniciar este avivamiento. Y yo les digo en esta mañana que lo que está sucediendo en Asbury es el resultado del deseo de Dios de avivar a su iglesia. Si crees que nosotros queremos el avivamiento, Dios lo desea más. Dios desea avivar tu vida. Dios desea avivar a su iglesia. Dios desea avivar nuestro país y el mundo con su Espíritu Santo. Pero también es el resultado, hermanos, de aquellas personas con la fe suficiente, con el deseo suficiente para decirle sí a Dios. Dios quiere avivarnos. Dios quiere que nosotros estemos encendidos. Pero la pregunta es, ¿nosotros deseamos eso? Ahí en Asbury se quedaron después de este culto que ellos tenían, lo tenían 3 veces por semana ahí en la universidad. Después de que dijeron amén y despidieron, 20 jóvenes se quedaron ahí orando. ¿Qué les motivó para seguir buscando al Señor? ¿Qué les impactó tanto? Y empezó con 20. Aquí empezó también con un grupo pequeño y mira todo lo que ha hecho Dios. Yo creo que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Hace algunas semanas yo estaba vaciando mi corazón, compartiendo mi corazón con ustedes acerca de la generación de los Timoteos. La generación que tiene que llevar este avivamiento a seguir con este fuego, seguir con este proyecto, seguir con este mandato del Señor. Y ahora estamos viendo en Kentucky que es este grupo de jóvenes que tienen un corazón sensible al Señor. Están diciendo, Señor, bendíceme. Señor, avívame. Señor, bendice mi escuela. Y ahora ese avivamiento se desparramó a más universidades y más lugares y otros lugares del mundo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender acerca del Dios de avivamiento? ¿Cómo podemos promoverlo? Número 1, debemos de cultivar la compañía del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ahora, hay algunos que no están listos para esto. Hay algunos que no están listos para ser guiados por el Espíritu, porque están tratando de vivir la vida cristiana en sus propios términos. Escuché a un joven recientemente que él estaba compartiendo algo en línea. Y él dijo, me siento como si estoy muriendo espiritualmente. Tengo suficiente de Dios para estar incómodo en el mundo, pero tengo mucho del mundo para estar cómodo en la iglesia. No sé dónde estoy. Y es porque a veces nosotros queremos las dos cosas. Queremos servirle al Señor en nuestros términos. Queremos servirle al Señor de nuestra manera. Pero debemos de escuchar esto. Si el Espíritu nos da vida,
Debemos de andar guiados por el Espíritu. Eso no es el deseo del Señor para su pueblo, que andemos en el mundo y andemos en las cosas de Dios. No es posible, no vamos a vivir esa vida cristiana plena, esa vida exitosa, esa vida emocionante si estamos en ambas cosas. No vamos a estar a gusto ni en el mundo, no vamos a estar ni a gusto en la iglesia, en el reino. Debemos de proponernos y decir: Señor, quiero tener comunión contigo. Quiero tener comunión con tu Espíritu. Y el remedio para esta vida a medias es cultivar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es caminar en comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando me refiero al Espíritu Santo, no me refiero a un poder abstracto, no me refiero a una persona impersonal. Yo estoy hablando de Dios mismo. Jesús dijo que Él no nos dejaría huérfanos, pero que Él vendría a nosotros, que Él estaría en nosotros. Él dijo: yo estoy con ustedes, pero voy a estar en ustedes. Cuando estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando de un poder, de una herramienta que podemos utilizar. Estoy hablando del Señor, estoy hablando del Señor que Él nos dirige, que debemos decir: Señor, tú utiliza mi vida, tú usa mi vida, tú me pongo en tus manos, que se haga tu voluntad y no la mía. Haz conmigo lo que tú quieres y tienes que hacer, Señor. Aleluya. Debemos de cultivar la comunión con el Señor. Para ustedes que están casados, o ustedes los que están noviando, ustedes saben lo que estoy hablando. De tener comunión con tu pareja, de tener comunión, de desear hablar con ellos, de pasar tiempo con ellos. El amor, el tiempo, la dedicación, la devoción. Aleluya. Pueden hablar 2-3 horas en el teléfono o más. ¿Por qué? Porque amas a esa persona. Y Dios es lo mismo. Dios es una persona. Dios es vivo. Él quiere tener una comunión y una relación con nosotros. Como cualquier otra relación, tu relación con Dios puede crecer con amor, con tiempo, con compromiso. Una vez Jesús estaba hablando y Él predicaba, y muchas personas querían escuchar, le gustaban escuchar las palabras y las historias que compartía el Señor. Y en esta ocasión Jesús estaba hablando acerca de las semillas, el sembrador que fue a sembrar, y cómo algunas semillas cayeron en diferentes tipos de tierra, y cómo unos nunca crecieron y cómo otros crecieron, pero luego el sol las quemó porque no tenían raíces profundas, pero como otras sí cayó en buena tierra y cómo dieron fruto y todo esto. Y después de que Él terminó su plática, muchos de la multitud se fueron, pero hubo otras personas, sus discípulos, que ellos vinieron a Él y le dijeron: Jesús, ¿qué querías decir con esa historia? ¿Qué era lo qué estabas tratando de decirles? Y Él les dijo: a ustedes se les ha dado el privilegio de saber lo que es secreto, porque ustedes vinieron a preguntarme. Esto me indica a mí que nosotros podemos tener, que la profundidad de nuestra relación con el Señor depende de nosotros. Algunos están conformados con venir a la iglesia, algunos están conformados con escuchar un sermón, pero hay otras personas, y yo creo que estoy en compañía de ellos, que dicen: yo quiero más del Señor, yo no quiero solamente cantar unos
los cantos y escuchar una predicación y luego irme a la casa y seguir mi vida rutinaria. No, pero tienen un deseo de las cosas del Señor, que van a sus casas y adoran al Señor allí en su habitación, que tienen devoción con el Señor y pasan tiempo con su Dios. En Asbury, este avivamiento, se quedaron, como dije, después del servicio para orar, porque se sintieron guiados por Dios para hacerlo. Y continuó gracias también a los administradores que percibieron que algo extraordinario estaba sucediendo y le dieron lugar a lo sobrenatural. Esto, lo que ha sucedido, ha impactado a personas en todo el mundo, se ha extendido a otros campus universitarios y escuelas secundarias también. Gloria a Dios por eso. Y puede haber que algunos no estén listos, pero yo creo que, y estoy convencido de que hay otros que sí están preparados, que están listos para un derramamiento de su presencia. Número 2, lo que debemos de hacer es debes de enfocar tus pensamientos en Jesús. Debes de enfocar tus pensamientos en Jesús. Isaías capítulo 26, verso 3. Dice, mantendrás en perfecta paz a todos los que confían en ti, todos aquellos cuyos pensamientos están fijos en ti. Déjame hacerte la pregunta, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿En qué están fijos tus pensamientos? ¿Están enfocados en tu carrera? ¿Están enfocados en un deporte o en un pasatiempo o en ganar más dinero? ¿O están fijos en ti mismo? Ahora, no hay nada malo de ninguna de estas cosas, de ser una persona exitosa, de divertirte, son buenas cosas, pero ninguna de estas cosas son buenas para establecer tu vida, para servir como el fundamento de tu vida. Necesitas algo en el centro de tu vida que sea absolutamente inmutable, que nunca te lo puedan quitar, porque si no, siempre vas a estar bajo estrés, siempre vas a tener ese sentir que algo falta. Necesitas algo que cambie, que no cambie y que sea seguro. En Marcos capítulo 10, la Biblia nos habla acerca de un cierto joven rico que vino a Jesús porque él tenía una pregunta acerca de la vida eterna. Y aunque él había acumulado muchas posesiones, aunque él era una persona de influencia, aunque era una persona importante, en su espíritu había dudas en cuanto a su salvación, en cuanto a la vida eterna. Entonces él viene a Jesús y Jesús le dice a este joven lo que él necesitaba hacer es seguir los mandamientos. Y luego comenzó a enumerar varios de los mandamientos, específicamente los que son relacionados con cómo nos relacionamos con los demás. Y el hombre respondió, de hecho, él había guardado esos mandamientos desde su juventud. Pero Jesús, conociendo el corazón de este joven, sabiendo que la vida de este joven estaba centrada en sus posesiones, en su riqueza, procedió a decirle que aún necesitaba hacer una cosa más. Jesús le dijo, vende tus posesiones y da las ganancias a los pobres. Amén. Jesús dijo, entonces tendrás tesoro en el cielo. Porque él tenía tesoro aquí en la tierra. Pero él dijo, si tú haces esto, vas a tener tesoro en el cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué te interesa más? ¿Tener tesoro aquí en la tierra o tener tesoro en el cielo? En el cielo. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que este joven se fue triste por las palabras de Cristo. Se alejó de las promesas de una vida plena en Dios, porque valorizaba más sus tesoros aquí en la tierra, en vez de los tesoros verdaderos y inmutables, los tesoros espirituales. Y es por eso Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes
y dáselo a los pobres. Porque Jesús sabía lo que motivaba a este joven eran los tesoros. Jesús sabía que el Dios de este joven eran las riquezas. Y por eso le dijo, ve y vende todo y dáselo a los pobres. ¿Qué pasó con este joven? Se fue triste por las palabras del Señor. Y por eso yo digo que pudo haber dejado esta conversación muy diferente. Pudo haberse ido con alegría, con paz, con propósito. Pero en lugar él se fue con tristeza. Yo me pregunto, cuando se trata del avivamiento, ¿cuánto depende de Dios y cuánto depende de mi respuesta a Dios? ¿Qué hubiera pasado si este joven rico hubiera dicho, Jesús, tienes toda la razón? Tienes toda la razón. Ahora me doy cuenta que hasta ahora mi vida ha estado motivada por el tesoro, por el dinero. Mi meta hasta ahorita ha sido acumular tesoros aquí en la tierra. Pero ahora yo me arrepiento. Ahora me regocijo con tu invitación. Lo acepto y estoy emocionado de almacenar tesoros en el cielo. ¿Qué hubiera pasado? Por eso yo digo, me pregunto, hasta el avivamiento, hasta qué punto, cuánto depende de Dios y cuánto depende de nosotros. Porque yo creo que Jesús está aquí en esta mañana y nos está diciendo, yo quiero que estés avivado. Yo quiero que tengas una vida plena. Yo quiero que tú puedas experimentar la plenitud del gozo de Dios en tu matrimonio, en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, con tu proyecto de vida. Pero te falta una cosa, Y nosotros a veces decimos, no, Señor. No, Señor. Por eso digo, ¿cómo respondemos a la invitación del Señor? Salmo 32, verso 1 a 2 dice, ¡oh, qué alegría para aquellos cuya desobediencia es perdonada, cuyo pecado es borrado de la vista! Sí, qué gozo para aquellos cuyo registro el Señor ha limpiado de culpa, cuyas vidas se viven con total honestidad. Solo hay una cosa en la vida que puedes poner como el centro de tu vida, que nunca va a cambiar, y es lo suficiente fuerte como para sostenerte a lo largo de la vida, cuando vengan momentos difíciles, cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis. Si tú tienes a Cristo en tu vida, vas a ser más que vencedor. Así como cuando Pablo y Silas estaban predicando y los arrojaron a la prisión, ahí en medio de la medianoche, cuando las cosas estaban más oscuras, en vez de quejarse, levantaron sus manos, levantaron sus voces y alabaron al Señor. Y ahí en la prisión también se mueve el Señor. También en el fuego se mueve el Señor. También en el pozo de los leones se mueve y obra el Señor. También en tu enfermedad obra el Señor. También en tu necesidad obra el Señor. Dios obra cuando tú le alabas, cuando tú lo pones en primer lugar, cuando tú fijas tus pensamientos y tus ojos en Él. Todo puede suceder. Vamos a fijar nuestra mirada en el Señor. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos saber si tu enfoque está en Jesús? Una forma es que te preocupes por lo que a Él le importa. O sea, lo que es importante para Dios va a ser importante para ti. Cuando experimentas un verdadero avivamiento, tus pensamientos se volverán menos egocéntricos y se volverán más centrados en Dios. Ahí en Asbury, disculpa que estoy hablando tanto de Asbury, pero ahí en Asbury hubo también momentos de espontaneidad, momentos de quebrantamiento, momentos de entrega.
Pero también hubo momentos, un joven fue allí, él estaba diciendo algo de una necesidad que tenía y luego todos vinieron espontáneamente a entregarle dinero. Dejaron dinero aquí en el altar. Y me hizo recordar, otra vez que estaba compartiendo y pasé a una hermana que yo sabía que ella tenía una necesidad muy fuerte. Y les presenté a ustedes esta necesidad y espontáneamente ustedes vinieron y entregaron dinero a la hermana y ella se fue gozosa porque vio como el Señor suplió su necesidad. Y no solamente suplió su necesidad, pero le dio aún más. Gloria a Dios por eso y gloria a Dios por ustedes. Esto es lo que pasa cuando hay avivamiento en nuestros corazones y nuestros pensamientos se hacen menos egocéntricos y un sentir, un cuidado para los demás es avivado en esta. Cambias el enfoque lejos de ti mismo y miras las necesidades de los demás. La última cosa que quiero compartir es busca conocerlo en la palabra. Colosenses capítulo 3, versos 16 al 17 dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Muchos de los avivamientos, hermanos, más grandes de la historia comenzaron por la palabra de Dios. Uno de los mayores avivamientos registrados tuvo lugar en el reino de Judá durante el reino del joven rey joven, Josías. Josías tenía solo 8 años cuando se convirtió en rey. Y a los 16 años, el joven rey Josías comenzó a tener hambre de conocer a Dios. En una época en la que al menos hoy esperamos poco en cuanto a profundidad espiritual, Dios se estaba moviendo en el corazón de este joven. Jóvenes, tienes 16 años, tienes 18, 20, 25, jóvenes, tienes 40 años. Deje que el Señor use tu vida para su honra y para su gloria. Dios te puede usar. Gloria a Dios. Esfuérzate. Gloria a Dios. Sé valiente. Aférrate de las promesas de Dios. Aleluya. Avívate, anímate, regocíjate y pon tu vida en las manos del Señor. Estaba recordando hace algunas semanas, vi una mujer ahí en Sebastián, donde crecí, y ella trabajaba en la escuela. Y recuerdo esta mujer, su hermana es ministro de una iglesia. Y cuando yo era joven en la high school, teníamos un club de la Biblia. Y recuerdo, no era un club muy numeroso, pero pero ahí estábamos. Y teníamos un sed de Dios. Yo recuerdo estar de 5 años de edad, de 6 años de edad, en la iglesia, allí en Sebastián, una iglesia humilde, pero nos llevaban a orar al altar. Aleluya. Nos llevaban a la Sunday School, y no era un Sunday School tan cool como el que nosotros tenemos. No sé, éramos como 6 o 7 ahí alrededor de una mesita. Pero ahí nos platicaban del Señor y nos enseñaban que el Señor nos amaba y que Él tenía un plan y un propósito para nosotros. Mucho depende de nosotros, hermanos. ¿Qué estamos inculcándoles? ¿Cómo estamos ayudando a nuestros hijos? Y jóvenes, ahora depende de ti también.
¿Qué te detiene de hablarle a los demás del Señor? ¿Qué te detiene de abrir un club de la Biblia en tu escuela? ¿Qué allí en tu universidad? ¿Qué te está deteniendo de ejercer tu ministerio, el don de Dios que está en tu vida? Este joven rey a los 16 comenzó a tener un hambre de conocer a Dios y bajo su reinado la nación se apartó de la idolatría. Hubo un giro natural hacia Dios. El joven rey ordenó a sus sirvientes que comenzaran a reparar el templo abandonado, el lugar de culto de Judá. Y mientras se reparaba el templo, los obreros descubrieron los rollos perdidos de la ley. Judá se había apartado tan completamente de Dios que literalmente habían perdido la palabra de Dios. Y el redescubrimiento de la palabra de Dios preparó a la nación para ser bendecida. Sacaron los rollos de la ley, empezaron a leerlos y cayó un avivamiento a nivel de la nación. El redescubrimiento de la palabra preparó a la nación para ser bendecida y experimentar la presencia de Dios. Y lo que sucedió a continuación en la historia de Josías es muy importante para la iglesia actual que nosotros lo comprendamos. Porque cuando se encontró la ley, el rey tenía un corazón que respondía a lo que Dios había dicho. Josías llevó a la nación al arrepentimiento por no haber obedecido la palabra. Y con ese arrepentimiento vino un nuevo compromiso, no solo de leer la palabra, sino de actuar en consecuencia a la palabra, a poner la palabra de Dios en práctica. Y con Josías a la cabeza, la nación ahora se había puesto bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos hoy en nuestro país. Ahí en la palabra que acabo de escribir, les voy a pedir que se pongan de pie. Ya estamos para terminar, ya se nos ha terminado el tiempo. Pero dice en Colosenses capítulo 3, que habite en ustedes la palabra de Cristo. Fíjese, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud. Y fíjense, nomás quiero enseñarle esto en Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. Fíjense, en cambio sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en su corazón. Fíjense el paralelo entre estas. En Colosenses dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense, aconséjense, canten salmos, himnos, canciones espirituales. Y en Efesios dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos. Eso para mí me hace pensar que hay una relación, una correlation entre el ser llenos de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu de Dios. Vamos a hacerlo. Dios quiere derramar su presencia sobre nosotros.